Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos esté escuchando. El tema de hoy en Negociando es transformando vidas, el viaje hacia ser mejor persona. Me acompaña Marco Antonio Hernández, su servidor Fernando Mata. Marco Antonio, gracias por estar aquí. Doctor, muchísimas gracias por permitirme estar en este día aquí con usted. Y el tema que vamos a tomar el día de hoy está interesantísimo. Así es, cómo ser mejor persona, ¿Cómo? transformando ese viaje hacia ser mejor persona. Mira, una de las cosas, Marco Antonio, que sucede muchas veces, que de alguna manera buscamos como personas la felicidad en los bienes materiales. Los bienes materiales son importantes. Creo que Hay quien dice, no, no, es que lo material no da la felicidad, no, lo material influye en la felicidad. O sea, eso hay que reconocerlo. ¿Por qué influye? Porque cuando no tengo las necesidades básicas satisfechas, pues lógicamente que no voy a ser feliz, o sea, voy a estar preocupado por muchas cosas. Influye hasta cierto momento, pero una vez que ya tenemos satisfechas ciertas necesidades, ya realmente no influye tanto como otras cosas. La felicidad no es el propósito muchas veces. La felicidad es realmente el trayecto que seguimos para lograr eso. Esa es la parte que necesitamos entender. La felicidad es el trayecto a seguir. Entonces, es un estado de ánimo, es algo muy importante, pero el ser humano, a final de cuentas, necesita entender como ser humano que hay muchos factores que van a estar involucrados en la felicidad. Pero la felicidad depende de cada uno. Esa es la parte más importante. No dejarme afectar por los factores externos. es correcto, así es. Y para llegar a ser mejor persona, ¿tú qué le propondrías a la gente? Bueno, principalmente es algo que es muy común escuchar, que es el amor propio. Sin embargo, las circunstancias del día al día siempre afectan precisamente esa felicidad, que aunque nosotros queremos que sea constante, diversos factores que están alrededor de nuestro día a día hacen que esa felicidad se vea un poco minada. Sin embargo, no está escrito que la felicidad es fácil. Es un trabajo del día al día, es un trabajo constante que va a permitir que podamos mantenernos en ese estado, ¿verdad? Marco Antonio, tú me mencionabas ahorita antes de empezar el programa que estabas involucrado con una AC. Una Esa asociación civil. AC, platícame un poquito porque el tema de hoy es ser mejor persona. Así La es. transformación hace ser mejor persona. Sí, Pero realmente tu AC tiene una implicación muy fuerte en mucha gente y la gente involucrada en esa C, a final de cuentas, lo que busca es ser mejor persona y es una manera de involucrarse así con es. aquellas personas que necesitan de nosotros. Así es. Platícanos un Sí, poquito de mira, eso. la asociación civil se llama Acciones que Sana. La intención de esta asociación es que podamos apoyar a las personas con discapacidad, pero hay asociaciones civiles que ya hacen ese trabajo. Sin embargo, veo un área de oportunidad en las personas que cuidan a las personas que tienen una discapacidad, a los familiares, a los padres, a los hermanos, a los amigos que conviven con ellos, que puedan también a veces superar, por ejemplo, alguna situación actual, ¿verdad? Entonces, ser mejor persona nos permite demostrar esa empatía con las demás personas, nos permite demostrar esa calidez con las demás personas y eso nos hace mejor personas. Hay muchas cuestiones en cuestión psicológica que determinan que la empatía permite que las personas podamos desarrollarnos como mejores personas. Bueno, acabas de tocarte un punto que para mí es muy importante. De hecho, hoy, exactamente, platicando con una persona, me dice que está en una situación muy difícil. Y la situación es difícil es porque uno de sus familiares está pasando por un trastorno muy peligroso y que todas las personas involucradas, toda la familia, la única persona que se hace cargo de ella, de ese familiar es ella. Ujú. Y Sí, los es correcto. demás, tengo mi trabajo, Es tengo correcto. mis exámenes, Es tengo correcto. esto, tengo lo otro. Y dice, como yo en lo personal, pues no tengo un trabajo fijo como tal, pues soy la responsable de eso. Ah, Sucede mucho que cuando alguien cuida a una persona con discapacidad, algunas veces se va primero la persona que la cuida que la persona con discapacidad de a este veces mundo. ocurre esa situación. Porque lo que pasa es muy fuerte y muchas veces no nos damos cuenta, no queremos ver, nos hacemos de oídos sordos y
y dejamos que alguien se encargue nada más de la persona con discapacidad cuando realmente es algo familiar, es un evento familiar a final de cuentas y todos deberíamos ser responsables, pero no lo hacemos. Sí, así es. Cerramos los ojos. De hecho, todo lo que son las instituciones o personas que se dedican a ayudar, que a ese trabajo constante de ayudar día a día, eh, pero hablando de las asociaciones, han hecho un trabajo extraordinario, definitivamente. Pero como comentas con esta persona, es la historia de muchas otras personas que se sienten solos, se sienten afligidos, que no saben con quién a veces platicar, las situaciones que están viviendo con la persona. Y eso es lo que queremos nosotros, tratar de poder llegar a concluir algún evento, algún curso donde podamos integrar no nada más a la persona con discapacidad, sino a todos, que vamos a convivir, que no se sientan solos. De hecho, si me permites mandar un saludo a todas las personas que en este momento están pasando por una situación así, por una depresión, incluso por una situación eh, mental o situaciones así, que no se sientan solos, que en verdad se acerquen a las asociaciones civiles, que sí hay personas que se dedican 24/7 a apoyar a las personas que lo necesitan. Entonces, hablando del tema de cómo ser mejor persona, a todos los que nos están escuchando, los podemos decir que recuerden que todos los días tenemos que trabajar en eso y que todos los días tenemos que ser empáticos con las personas, sin juzgar, como estabas platicando la otra vez en una cápsula que vi que estabas hablando acerca de la empatía con los demás, ¿verdad? Mira, Marco Antonio, una de las del tema de hoy que viene siendo transformando vidas, el viaje es a ser mejor persona. Hay dos factores, dos valores muy importantes que son el agradecimiento y la generosidad. Hay muchos valores, pero estos dos son aquellos que tienen un efecto que se pudiera decir instantáneo prácticamente en las personas que nos rodean. Esa generosidad, esa amabilidad, el ser agradecidos con un familiar, con alguien que nos cruzamos en la calle, con alguien que ayudamos, genera una buena sintonía. No solamente repercute en nosotros, sino repercute en todas las personas que nos rodean. No hay mejor sentimiento que el ser amables con otras personas, con la bondad y como seres empáticos, como tú mencionabas. Ujú. La gratitud de alguna manera nos marca un camino que nos ayuda muchas veces, Marco, y está comprobado, a superar traumas, a superar la ansiedad, a superar el estrés. Nos ayuda sobre todo a eliminar los pensamientos negativos. Y Definitivamente. entonces, para ser mejor persona, dos valores importantísimos vienen siendo el agradecimiento y la generosidad. Eso es Así un es, hecho. así es. De hecho, también yo estaba platicando la otra vez con unas personas y, yo les comento que todos ayudamos o todos somos generosos, por así decirlo. Hay quienes lo hacen más tiempo que otros, pero cuando tú agradeces, y no hablamos de la parte personal, ¿verdad? Que nos levantamos y agradecemos por respirar, agradecemos por ver, agradecemos por escuchar, por todo lo que tenemos en el día, lo agradecemos. Eso ya sabemos que lo hacen todos los que nos están escuchando. Pero hablando de esta generosidad de cómo ser mejor persona, y como tú comentas, lo que es ser generoso, también es importante porque cuando te permite ser generoso, resulta que en el camino, en ese embarcamiento, como estábamos hablando también de embarcarte a cómo ser mejor persona, y, y eres amable y generoso, resulta que te encuentras a buenos amigos, te encuentras a lo que es un buen tesoro como persona. A veces cuando vas caminando y eres generoso, te das cuenta que las personas necesitaban ser escuchadas y también necesitabas tú ser escuchado, y resulta que esa persona con la que fuiste generoso es súper súper amable contigo, es amable, tiene los mismos principios y Es la ley valores de la que atracción tú, muchísimas que veces. exactamente, pero hacen ese match que ni siquiera lo habías pensado, ¿verdad? Mira, yo en eso agregaría lo siguiente, Marco Antonio. Hay niveles de conciencia. Y cuando nosotros empezamos a superarnos como personas, a ser mejor persona a través del agradecimiento, de la generosidad, de la empatía, empiezo a elevar mi nivel de conciencia, mi nivel de vibración. Entre más alto eleve, voy a traer personas de ese nivel. Y hay personas que están en ese nivel, pero que están pasando por situaciones muy críticas. Así es. Y el hecho de ayudar, de comprender, muchas veces simplemente el escuchar, ayuda muchísimo a esas personas.
Hace recientemente en mis redes sociales y en lo que yo envío a mis contactos en WhatsApp, etcétera, una persona que hace, no sé, yo creo que un par de años yo le había regalado mi libro a su hijo que estaba pasando por un proceso difícil. Y ese día, por alguna razón, envié algo y le puse bonito día. Me contesta al rato y dice, estoy pasando por un día muy difícil, por una situación muy complicada. Y cuando vi tu bonito día dije, ¿quién me lo manda? No me relacionó y en eso se fue a una conversación anterior, algo que yo había enviado y me lo envía y me dijo, me llegó en el momento preciso. Pensé que era un hackeo, pero simplemente es una diosidencia. Y muchas veces nos sucede eso. Nos sucede que estamos pasando por un momento difícil, por una situación, pero alguien, por alguna razón, nos envía algún pensamiento, Así. nos hace un contacto con nosotros por alguna razón que cambia nuestro día y cambia nuestra situación. Y más que cambiar la situación es cambia la manera como yo veo la vida, la manera como yo veo ese día. Por eso el énfasis, Marco Antonio, que yo hago es, yo no te deseo un buen día, yo deseo que hagas un buen día, porque en tus manos está hacer un buen día. Así es, tomó la decisión. Así es. O sea, la decisión de cada uno en ese proceso. Cuando hablamos de ser buena persona, hay una parte que a mí siempre me llamó la atención, es el optimismo. Cuando yo soy pesimista, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando soy pesimista? De alguna manera, estoy yendo como una autopista hacia la mediocridad que se llama. Me cuesta lo mismo ser pesimista que optimista. Así es. ¿Por qué ser pesimista? ¿Por qué los pensamientos negativos? Cuando puedo ser optimista ahora, cuidado con el tipo de optimismo o positivismo, porque puedo poner los brazos a que me caiga todo el cielo y no hago nada, ¿verdad? Que voy a estar esperando. No, un optimismo con activo. Activo, O es sea, correcto. yo voy a proponer, voy a disponer, voy a hacer cosas para que se den las cosas, voy a actuar. Si no se dan es otra cosa, pero no está en mí dejar de hacer. Cuando es optimismo nada más como tal, no, me va a ir bien. No, yo estoy seguro, le voy a pedir a Dios, me va a ir bien el examen, Sí, pero claro, no estudié nada. claro. Además, también, ¿sabes? Ahorita se me viene a la mente que es bien importante saber a dónde vamos, ¿verdad? Saber qué es lo que queremos en nuestro día a día o cuáles son nuestras metas a futuro. Por ejemplo, los que están estudiando, son licenciados en Derecho o en Psicología o en Administración, según los proyectos que tengamos cada día, incluso el hecho de ir a un día de vacaciones o unos días de vacaciones, este, y poder tener ese optimismo, ese ánimo de todos los días, estar pensando en eso y poniendo en ejercicio lo que estamos hablando de ser generosos, de ser amables y encontrarte amigos, hace el camino más fácil y lo hace más divertido. Cuando eres optimista en lo que estás haciendo, las cosas pasan de una manera tan increíble que, que de verdad piensas que es fuera de este mundo, ¿verdad? Pero la verdad es que el optimismo es súper importante. Yo tengo una frase que este, he venido trabajando desde hace tiempo, Ajá. que es, pide lo que tú quieras, siéntate en tu mente, pero que tu cuerpo se siga moviendo. Es decir, cuando tú piensas en algo, por ejemplo, hablando de las vacaciones, ¿no? O sea, tú te sientas en tu mente pensando en las vacaciones, pero que tu cuerpo se siga moviendo hacia ese momento al que quieres llegar. Esto va a permitir que mantengas el autoestima siempre en un lugar que te va a permitir llegar y aplicando esta parte de ser buenas personas, generosos, amables, empáticos, nos permite que el camino sea más fácil, más práctico, más divertido, Yo más diría ameno. más fácil. La vida debe ser fácil. Y ese es el problema, que nosotros nos complicamos. El ser humano se complica la vida muchas veces. Cuando debe ser con simplicidad, debe ser algo simple, algo sencillo. Mira, hay un punto muy importante que quiero comentar aquí con nuestro radioescuchas, y es que demasiadas veces, de alguna manera, le damos demasiada importancia, yo mencionaba los bienes materiales, Ujú. y hay que relativizar la importancia. ¿Qué significa relativizar?
darle la importancia de vida. No es cero importancia, porque si fuera cero importancia, entonces ¿para qué tenemos bienes? Sí, es ¿Verdad? O sea, eso no es cierto. O sea, es importante, importantísimo. pero hay que darle su importancia de vida. ¿Hasta dónde? Y en esa parte lo menciono porque cuando confiamos nuestro bienestar y nuestra felicidad a las cosas materiales, generalmente lo que estamos haciendo es el efecto contrario. Cuando yo confío mi bienestar, mi felicidad a las cosas materiales, voy a lograr el efecto contrario. O sea, lo más probable es que voy a ser infeliz. ¿Por qué? Porque nunca tengo llene. Lo Es que correcto. decimos vulgarmente, un barril sin fondo. Un barril, sí, sí. O sea, cuando yo veo lo material, quiero tener más y quiero tener más y quiero más y más y más y más y más, llega un barril sin fondo. Así. Y entonces vivo para trabajar, para tener algo material, pero no disfruto la vida. Cuando hay personas con mucho menos riqueza que yo, que disfrutan la vida, Es pasan el correcto. tiempo con su familia, con sus amigos, en lo que realmente es importante. Ahora, yo no estoy en contra de hacer dinero, y eso es porque muchas veces también nos meten en la cabeza de que, no, es que el rico no se va al cielo. No, 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 eso no es cierto, Es mentira. ¿verdad? Es mentira en hecho. O sea, no estoy en contra de hacer dinero. Simplemente lo que estoy diciendo es, ponte las prioridades. Ahora, si tu prioridad es hacer dinero, adelante. Y si eso te hace feliz, adelante. Claro, Siempre y cuando sea de la manera legal y de la manera correcta, claro, claro. ¿verdad? Sí, sí, O sea, definitivamente. pongamos los límites ahí. Sí, Si sí. eso te hace feliz, si te hace feliz salir a las 11 de la noche del trabajo y no pasar tiempo con la familia, no pasar tiempo con los amigos, porque yo quiero ser uno de los hombres más ricos del mundo, adelante. Adelante, Si claro. eso te hace feliz. Pero cuestiónatelo y que no haya autosabotaje, Autosabotaje. que significa que solo me hago tonto, como tío Lolo, ¿ah? Por no decir otra cosa, realmente, donde es, a final de cuentas, solo me hago autosabotaje y digo eso cuando no es lo que quiero. Cuando realmente, si pongo las prioridades y en esas prioridades es importante que le demos a cada quien su importancia. Y en esa importancia hay que tomar decisiones. Y al tomar decisiones hay que sacrificar algunas cosas. Claro. Y esas cosas sacrificadas, lógicamente lo que gano debe ser mayor que lo que pierdo, en este caso, Marco Antonio. O sea, fíjate que con lo que tú acabas de decir, con los bienes materiales y que fue con lo que también comenzaste, ¿verdad? Que la importancia de tener una estabilidad, y que cuando ya encontramos esa estabilidad que nos permite estar tranquilos, podemos manejar el seguir siendo mejores personas, y es bien importante porque lo que tú dices acerca de hacerse ricos las personas es importante. Todas las personas que se puedan hacer ricos, háganlo, pero siempre con la intención de yo, pienso, doctor Mata, que todos venimos a esta tierra a ayudar, definitivamente. Venimos a ayudar de una u otra forma. Así que las personas que se hacen ricos, que no se olviden de ayudar, ¿verdad? De cierta forma. Y ayudar no necesariamente monetariamente, sino, por ejemplo, como tú lo acabas de decir, acordarse de una persona y que de pronto una persona, imagínate, ¿no? Que todos tenemos personas, amigos que tienen dinero y que de repente te mande un mensaje diciéndote, hola, ¿qué tal? Me acordé de ti, ¿cómo estás? Y una persona que nosotros consideramos que es muy importante, de repente se toma la libertad de mandarte un mensaje. Para mí eso es algo que gratifica mucho. ¿Cómo no? Entonces, eso enfocado con también dedicarse a lo que nos gusta, doctor, es bien importante. Mira, hay en Instagram y en Threads y en todo eso, en mis redes sociales, en TikTok, hay uno que se llama Ser malo por ser tan bueno. Tiene 118,000 vistas, sin ¿Qué tal? promoverlo ni nada. ¿De qué hablo en eso? Y lo quiero mencionar porque habla de ser buenas personas. Cuando yo digo ser buenas personas, a lo que me refiero principalmente es ser bondadoso, ser empático, escuchar al otro, Tolerante. tolerante, tener paciencia, todo eso. Pero no digo pasarme de más. Es correcto. Cuando alguien es demasiado bueno, que se deja pisotear su dignidad, pues ahí eres malo. ¿Por qué eres malo? Porque ni siquiera tienes amor propio.
Y esa es la parte que hay que tener mucho, muy importante. En ese yo hablo de lo siguiente. Una madre fue tan buena madre que se portaba demasiado bien con sus hijos, que fue muy mala madre, porque los hijos no la respetan porque no puso límites. Entonces, algunas veces eres malo por ser tan bueno. Es correcto. Ser bueno no es ser tonto, por no decir otra palabra más fuerte, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, Beethoven decía una frase que a mí me encanta, dice, el único signo de superioridad que conozco es la bondad. El único signo de superioridad que conozco es la bondad. O sea, hay que ser buenos, pero al ser buenos, primero va mi dignidad, Claro. primero Así va es. mi responsabilidad. Yo como responsabilidad, como padre, debo ponerle límite a mis hijos. Así. Si yo les permito, soy muy buen padre, mis hijos no, tengo el mejor padre, me deja ir a todos, me deja emborracharme, me deja salir, llegar a la hora que quiera, etcétera. No, no es que sea buen padre, soy Así. un pésimo padre. Para ellos es excelente, pero después cuando crecen van a decir, ¿por qué tuve un padre tan malo? Es correcto. Se da cuenta uno a través del tiempo ese tipo de cositas, ¿verdad? Que pudieron, el padre pudo haber dicho, es más, uno lo dice, ¿verdad? A lo mejor si me hubieras exigido un poquito más, hubiera estado mejor. Así es, Uno lo reconoce ¿no? Y cuando, de hecho hay que poner límites. Mira, en la historia de los rinocerontes blancos, sí, este era un lugar donde había rinocerontes blancos y resulta que en ese lugar había elefantes y en cierto momento llegan los cazadores y matan a todos los elefantes adultos. Los elefantes, bebés o jóvenes, crecen sin elefantes adultos, sin límites. Cuando crecen, empiezan a hacer un desastre y a matar todos los rinocerontes blancos que pueden. No había nadie que los detuviera, claro, porque no tuvieron quien les pusiera límites. Llega un momento en donde hay que poner de otro lado, llevar elefantes bastante grandes para que los detengan a esos jóvenes, para que les pongan límites y puedan tener esa destrucción. claro. Entonces, el ser tan buenos, cuidado, hay que ponerlo entre comillas, hay que ser buenas personas, pero no de más. ¿Y cuándo soy de más? Cuando voy en contra de mi prioridad, cuando no tomo la responsabilidad que me corresponde en las funciones que tenga yo que desempeñar. Sí, fíjate que qué curioso porque exactamente estaba yo pensando hace unos días, recordando un pensamiento que de verdad se los comparto a todas las personas que nos alcanzan a escuchar, porque los principios y valores, para mí, son universales. Puedes estar con una persona que es extranjera, que no hablas el idioma que hablas con esa persona, pero si respetas su espacio, él no se va a sentir ofendido. Si le saludas con la mano, él va a entender el saludo de la mano. Si sonríes amablemente, él entiende esa amabilidad, aún sin sin una comunicación verbal. Podemos poner nuestros límites y podemos ser empáticos con las demás personas. Entonces, imagínate, hablando de esa dignidad, que recordar a la familia los principios y valores, para que digan, recuerda que uno de nuestros principios primero es la familia. ¿Ok? Entonces, los jóvenes a veces prefieren ir con los amigos y se olvidan de la familia. Entonces, nada más tomar en cuenta que tienen derecho, claro, a divertirse y todo esto, pero recuerda que el núcleo familiar como principio es importante y el valor el respeto y del amor es importante para que podamos ser un poquito empáticos todos y podamos tener una sinergia en el día al día, ¿verdad? Hablando de ser mejores personas. Los principios y valores yo creo que bien definidos, incluso compartirlos, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestras amistades, es importante. A veces ni siquiera hablamos de eso y cuando convivimos con las personas sabemos que sus principios no son los mismos que los de uno, pero sí hay principios universales.
Hay principios que podemos agarrar para poderlos agarrar como guía, ¿verdad? Mira, me recuerdas una conversación que tuve con la madre de mis hijos. ¿Qué tendría Fernando? Haría unos 6 años y mi hija Karina unos 4 años. Hace un buen número de años. Pero vamos a una pausa y regreso para comentarte ese caso de esa conversación Perfecto. que tiene que ver con principios y valores. Que no se vayan. Regresamos en un momento. Gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy, transformando vidas, el viaje hacia ser mejor persona. Me acompaña Marco Antonio Hernández, su servidor Fernando Mata. Gracias, Marco Antonio, por estar aquí. Gracias, doctor, por permitirme seguir aquí en esta cabina. Y bueno, habíamos ahí. Te comentaba una plática. Tendría mi hijo unos 6 años, mi hijo unos 4. Y la madre de ellos un día me dice, vamos a tener una plática, me dice, ¿cómo quieres que tus hijos sean de grandes? ¿Qué valores quieres que tengan? Y pues empieza a hacer una lista Santo Claus, ¿verdad? No, pues quiero que sean buenas personas, empiezas, que sean empáticos, que sean generosos, que sean amables, que pidan por favor, que se comporten de una manera correcta, que no le falten el respeto a la gente o a la gente mayor, que la traten con respeto, etcétera, etcétera, que no roben, que sean honestos, todo te hace una lista. Y luego viene la pregunta de los que de mi edad, que decíamos de los 64,000, ahora es del $1,000,000 o no sé cuánto. Dices, bueno, ¿y qué estás haciendo para que eso suceda? Y entonces empieza la reflexión, Marco Antonio. Una reflexión donde digo, es cierto. Y sin embargo, si yo voy manejando y me paso un alto y se acerca un tránsito y saco un billete para darle, y estoy diciendo que quiero que mi hijo sea honesto, pues lo estoy dando, cómo me estoy comportando. Y es como lo que va a aprender. Y es una de las cosas que sucede. Por eso hay frases tan fuertes como, lo que haces no me deja escuchar lo que me dices. O sea, yo puedo decir muchas cosas, pero lo que haces no me deja escuchar lo que me dices. Es una frase tremenda, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ser mejor persona, tenemos que interiorizar nosotros, cada uno de nosotros, y ver qué entiendo por ser una buena persona, por ser una mejor persona. Así. ¿Cómo ser una buena persona? ¿Qué valores son los que quiero
para mí, para mis hijos, y qué estoy haciendo para lograrlo día a día. No quiere decir que no caiga. Hay momentos en donde las circunstancias me obligan de alguna manera a tomar ciertas decisiones que no necesariamente estoy de acuerdo, pero no tengo otra salida. Pero la pregunta que me debo hacer en esos casos es, ¿me puse yo en esa situación para que no hubiera o no hay manera? ¿Me puedo yo retirar de esas situaciones para que no vuelva a suceder? Etcétera, etcétera. Pero al menos hago una reflexión. El problema es cuando ya se hace parte de mi vida la falta de valores, la falta de ética, y ya lo veo como algo normal. Y cuando lo veo como algo normal, como algo automático, cuidado. Cuidado porque entonces voy contra mí mismo en los valores iniciales que yo tenía. Y ahí es donde el cuerpo empieza a sufrir. El cuerpo grita lo que la boca calla, el cuerpo grita lo que las acciones hacen. ¿Qué tal? Cuando va en contra de lo que nosotros creemos que es lo correcto hacer. Marco Sí, Antonio. sí, así es, definitivamente. Uno de los puntos también que creo que debemos de tocar ahorita, hablando de ser buenas personas, que es el tema que estamos tocando, y que hablamos de los valores y principios y todo esto. Algo muy importante que quiero aprovechar también para decirle a las personas que van manejando es precisamente ese carácter de la templanza, de, de saber ser un poquito amables, de ceder el paso a las personas, de, de no acelerar en donde no deben acelerar, de no desesperarse. Es un trabajo, como lo estamos platicando desde hace rato, es un trabajo diario, porque todos los días nos pasa, ¿no? Que alguien se quiere pasar rápido y te volteas y si antes decías algo antisonante, ahora ya no lo dices y después poco a poco dices, bueno, llevaba prisa, bueno, déjalo pasar, bueno. Y es un trabajo constante de que nos ayuda, porque definitivamente tener un carácter de templanza, templado, nos permite definitivamente entrar en cualquier lugar y saber que vamos a salir victoriosos en el sentido de no enojarnos, ¿va? Bueno, es que la Como templanza, Marco Antonio, a final de cuentas, es regularte emocionalmente, es es controlarte emocionalmente. Ahora, fíjate, tú me recuerdas ahorita un caso muy interesante de un gran amigo que falleció hace poco, el doctor Gonzalo Mitre, y recuerdo mucho que él platicaba, él me platicaba y dice que le decías a uno de sus nietos que iba con él, y dice, ¿quieres que ese carro que está aquí me rebase? Entonces él pone como que se va a cambiar de carril y el otro lo rebasa para no dejarlo pasar. Dice, ya ves, dice, ¿cómo sabías, abuelito? No, pues porque la gente no es amable o sea, nuestra vialidad es tremenda, cultura de sí, la vialidad es cultura de realidad, tremenda, sí es realmente correcto. es una de las cosas, tremendamente. De hecho, uno de los factores que se dice, ¿cómo mides el estrés de una ciudad? El tiempo que tarda en sonar el claxon, la persona que está atrás de ti es cuando cambia a verde y tú no te mueves. ¿Cuántos segundos? Hazlo alguna vez a propósito. Que esté en verde y que esté más mero adelante tú. No, yo creo que Y que inmediatamente. no te muevas. O sea, yo lo he hecho Sí, y sí, lo hago sí. nomás por experimento. Sí, sí, sí. Estoy a mero adelante, cambia a verde y me espero a propósito. El tiempo que tarda en pitar es el estrés que hay en esa ciudad. O sea, es increíble. O sea, Sí, sí, sí. vivimos con un estrés. Cuando hablamos de ser buena persona, hay muchos factores importantes. Uno de ellos es la capacidad de perdonar. Y cuando hablo de la capacidad de perdonar, Marco Antonio, no hablo nomás de la capacidad de perdonar al otro, la capacidad de perdonarme a mí mismo, que todavía es más fuerte, ¿sí? Porque todavía el no perdonarme a mí mismo es tremenda, Sí, el claro. no saber perdonarme. Somos seres humanos, cometemos errores y benditos errores porque así crecemos. Pero cuando no tengo la capacidad de perdonarme, es tremenda. Y primero debo aprender a perdonarme para poder perdonar a los demás. Esa capacidad es fundamental para ser mejor persona. Definitivamente. O sea, vienen muchas imágenes a la mente de la templanza y del saber perdonar cuando en la escuela, en la misma casa o en el trabajo de repente las personas tienen alguna situación en la que no hacen, por ejemplo, lo correcto y se sienten frustrados por no perdonarse, ¿verdad? O por haber, no sé, llegado tarde o algo así. Y eso hace que todo su día tenga cierto altibajo
que hace que no se mantenga estable, incluso llegan a la casa a lo mejor de mal humor o algo así. Entonces, es bien importante la templanza y como comentas, sobre todo el perdonarse. O sea, saber que las cosas pasan por algo, saber que, que a veces, como tú comentabas hace rato también, ¿verdad? Las circunstancias a veces no permiten que los planes que teníamos salgan como queríamos. Y de ahí nacen los imprevistos, que, que, Bueno, la vida son que, puros imprevistos. que La en vida es realidad incertidumbre. es exactamente, es puro Y debo imprevisto. aprender a lidiar con la incertidumbre. Es correcto. Si no, voy a ser infeliz. Es un hecho. La vida es incertidumbre. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Que recordemos las personas que nos alcanzan a escuchar, que podamos tener esa templanza, saber perdonarnos, saber que los imprevistos son imprevistos, por eso se llaman así, ¿verdad? Y que las cosas pasan como deben de pasar. A mí me pasó en una ocasión que tuve tranquilidad y no me desesperé y curiosamente más adelante si yo hubiera acelerado hubiera chocado. Entonces son cosas así que Son definitivamente diosidencias muchas veces. sí Marco pasan. Antonio, tengo una pregunta para ti. Dime. Tú mencionaste al comienzo y te hice la pregunta de que me platicaras un poquito de tu asociación civil. Sí. ¿Por qué la asociación civil? ¿Para qué? O sea, ¿qué te llevó a ti a involucrarte? ¿Cuál es la razón principal en tu ser, en tu interior, para hacer una asociación civil donde no solo te preocupas por la gente discapacitada, con la gente con alguna situación o con una capacidad diferente, que también se le llama, sino te preocupas por las personas que están a su alrededor, que muchas veces se ven afectadas tremendamente en el aspecto físico, cuando te hay que cargar a la persona, cuando hay que atenderla, desvelarse, etcétera, en el aspecto emocional, porque muchas veces es muy fuerte lo que están pasando, ciertas discapacidades. ¿Qué te llevó, qué te inspiró a hacer ese proceso? Porque eso está relacionado con el tema de hoy tremendamente. Sí, te das cuenta cuando encuentras a una persona, por ejemplo, que tiene una discapacidad y que a su lado está la persona que lo cuida o que lo acompaña y que la ves preocupada, la ves triste. Me tocó ver también de repente que la persona estaba buscando dinero para pagar el camión y me puse a pensar y a razonar que cómo era posible que no, o sea, nos damos cuenta que la persona que está al lado también está sufriendo, pero realmente sufriendo. O sea, está pensando en qué va a comer, está pensando en qué va a hacer. Ese tipo de situaciones es la que me llevó a mí a ayudar a las personas, ¿verdad? A empezar a ayudar a las personas en ese sentido. También por mi carrera, que es el área legal, eh, me he encontrado con muchas personas que necesitan ayuda legal y que desafortunadamente cuando se acercan a un abogado, lo primero que hace el abogado, obviamente como todo profesional, pues primero es solicitar la consulta, ¿verdad? Pero yo veo que hay oportunidades, incluso por medio de una asociación civil, de dar un asesoramiento que sea un costo más bajo o incluso algo que me gusta hacer mucho es dirigir a las personas. Por ejemplo, hubo una persona que tenía la necesidad de una operación, pero nosotros todavía no estamos capacitados, estamos comenzando y vamos avanzando poco a poco. Bueno, si yo no tengo la capacidad, pero conozco una asociación que sí te puede ayudar, o el mismo gobierno te puede ayudar, o el mismo hospital te puede ayudar, yo te asesoro de cómo le puedes hacer para que no tengas ningún problema y poder acompañarte en ese trance, ¿sí me explico? Es bien importante. Sí, Las cómo no. personas que ahorita están en los hospitales y que mucha gente lleva de comer, a veces la comida les da mucho aliento, pero que lo acompañes, que lo lleves, que vayas y que digas, no te preocupes. Tú sabes que a veces esas personas sufren bastante. Yo lo he visto y eso es lo que me permite en mi ser saber que hay muchas personas que están batallando, no nada más los que tienen una discapacidad, una condición especial, sino personas como nosotros que día a día, si nosotros batallamos, imagínate otras personas, ¿verdad? En diferentes condiciones. Mira, te hago esta pregunta por lo siguiente. La antropología
dice que hay ciertas reglas relacionadas que en cómo ser mejor persona. Ah. Oliver Scott es un antropólogo de la Universidad de Oxford y él menciona esas reglas. Y la primera es cuando te preocupas por las personas. Entonces, lo que tú me platicaste, y por eso estamos hoy también aquí, es que tu asociación civil se preocupa. Se preocupa por esas personas, sí, que tienen la discapacidad o que tienen una capacidad diferente, pero también por las personas que lo acompañan, ¿verdad? Sí es. Cuando nos preocupamos por los demás, hay mucha intencionalidad de la buena. Y desde la empatía y el interés por el bienestar ajeno, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es teniendo conductas que nos ayudan a ser mejor personas, que nos ayudan a ser empáticos, que ayudan a nuestra comunidad. Por eso era el interés que yo tenía ahorita de hacerte esa pregunta. Porque desde el punto de vista antropológico, no hay como ayudar a otros seres humanos, lo que genera un crecimiento evolutivo para ser mejor persona. Sí, así es. Cuando yo me caso y tengo hijos, pues mi preocupación va a estar en mi pareja, en la madre de mis hijos y en mis hijos. Así. ¿Verdad? Cuando tengo amigos, voy a estar preocupado de mis amigos. ¿Verdad? Cuando tengo una pareja, pues estoy preocupado de mi pareja. Cuando cambio de pareja y tengo una nueva pareja, pues ahora estoy preocupado de la nueva pareja. Es parte de la vida. Eso es entendible para cualquier ser humano. Pero cuando me preocupo por gente que no conozco, que no es familiar, que no es amigo, y me preocupo por gente que pasa por cierta condición, mis respetos para esas personas, porque estás hablando de una preocupación con intencionalidad por alguien, simplemente por empatía y por la bondad del ser humano. Y es una parte importantísima que nos lo dice la antropología. Sí, así es. Sí, la antropología, la antropología y se me fue el nombre, antropología. ¿Va? Es importante que la filantropía, que es la que nos ayuda también a percibir esa parte de la humanidad. Claro. Es muy importante, yo no la conocía. De hecho, a raíz que descubrí quién era, y me refiero a qué es lo que me gustaba, ¿verdad? Que eso es parte también de cómo ser una mejor persona, dedicarte a lo que te gusta. Independientemente, hablabas también en un programa anterior, hablabas de que van a estudiar los jóvenes y escuché que decías que, bueno, llegará su tiempo, ¿no? Sí, Mientras tanto, que disfruten sí, pero lo importante es saber ellos decidir que quieren estudiar. Tarde o temprano llega el momento en llega que el tienes momento. que tomar la decisión. Ujú. Pero no te preocupes de una decisión. A mí lo que me preocupa es cuando un joven dice, no, ya no quiero estudiar. Sí, claro, Es válido. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? es correcto. Viene bueno, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Así es. Porque ni no queremos. Así es. Ni que estés recibiendo dinero del gobierno así nomás como con los brazos abiertos, no, Sí. eso no es el propósito. El propósito es que Somos como persona proactivos, contribuyas así también, es. agregues valor a la sociedad. Así es, tenemos la obligación como Así es. ciudadanos Una responsabilidad, una obligación. de ser productivos Ser en la productivos y sociedad, generar ¿no? valor para la sociedad, para los Así demás, ¿verdad? Hay otra parte, Marco Antonio, que me gustaría, porque no nos quedan muchos minutos. Hay una parte bien importante que también lo dice la antropología, es tener la valentía para defender los valores. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Dice, las sociedades más fuertes, las más nobles, son aquellas que defienden sus valores, que defienden lo que es de ellos. Entonces, cuando yo tengo un pedazo de tierra y me costó trabajo, sudor, o a lo mejor le costó a mi abuelo o a mis padres, pues yo lo voy a defender a capa de espada si me lo quieren quitar. Cuando yo tengo un pozo de agua donde era permitido, etcétera, cuando yo tengo los documentos de algo que es mío, pues lo voy a defender. Voy a defender los valores y esa parte es importantísima. Una buena persona no es nada más el permitir que los demás hagan, sino es saber defender los valores importantes. Y las sociedades más nobles defienden sus valores
aquello que realmente impacta positivamente a la sociedad. Y Definitivamente. eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y en eso va, lógicamente, la famosa frase de Benito Juárez, el respeto al El derecho derecho ajeno y la ajeno es la paz, paz. Ujú. respetando a las personas. Pero, pues, tu derecho termina donde empieza el mío también. Así es. También pidiendo respeto, porque cuando soy demasiado buena persona, puedo permitir que me pisoteen. Es correcto. Mira, hay una frase, Marco Antonio, más bien una regla que se conoce como la regla de oro. A mí no me gusta tanto y lo voy a decir por qué. La regla de oro es: no le hagas al otro lo que no quieres que te haga. Y está bien, pero para mí se queda mucho, pero mucho, mucho, muy corta. Porque si a mí no quiero que me hagan algo, a lo mejor al otro no le importa si le hacen eso, porque no opina igual que yo. Sí, claro. Para mí la regla de oro va agregado: no le hagas al otro lo que el otro no quiere que le hagan, no lo que yo no quiera que me hagan. Creo que Porque acabas de hacer una nueva frase pueden excelente. ser cosas muy diferentes. Sí, Para la otra persona a lo mejor eso no es importante lo que para mí es importante, claro. ¿verdad? Entonces, esa parte tengo que entenderla. No le debo hacer al otro lo que el otro no quiere que le haga. Es correcto. Eso es lo fuerte, o sea, no respetar lo que es como persona, como ser humano, lo que le gusta, lo que no, etcétera, respetarlo. Sí, así es. Y esa es la parte que considero que es muy importante. Definitivamente, tener bien arraigados nuestros principios y valores es importante. De hecho, el gobierno, he visto de repente que se hace campañas y yo creo que deberían de hacer más, eso es mi punto de vista, o los más medios de comunicación, ese tipo de valores, de alimentarnos valores como sociedad y después pues cada quien hacer sus propios valores de la familia, ¿verdad? Pero sí, como te comento, yo considero que hay eh, valores y principios universales que son como, por ejemplo, el respeto, este, la paz, y el amor, ¿no? O sea, son cosas que sí son muy, muy de que a donde vayas, va a Son funcionar. los mismos Así definitivamente. es. Mira, yo mencionaba ahorita, y lo vuelvo a mencionar, a Oliver Scott de la Universidad de Oxford, que de acuerdo a la antropología él menciona preocuparnos por las personas, ayudar a la comunidad, ser capaces de apreciar los favores de otros. Desde el punto de vista antropológico, él habla de la valentía para defender los valores que mencioné ahorita y respetar a las personas. Pero hay otro aspecto también muy interesante, Marco Antonio, que es cómo ser mejor persona según la psicología. Y bueno, Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, nos habla del autoconocimiento. O sea, esa es la parte principal. Para ser buena persona yo necesito conocerme. Un autoconocimiento. Se dice fácil, es de lo más complejo que existe, el conocernos a A nosotros nosotros mismos a mismos. profundidad. Sí, es un tema muy interesante y No solo interesante, es que es muy profundo. demasiado complejo. El llegar a conocerme día a día, voy mejorando como persona, pero siempre hay cosas que desconozco de mí y que necesito trabajar fuertemente. La otra es practicar la aceptación. Y practicar la aceptación es aceptar aquellas cosas que yo no puedo controlar, que están fuera de mí, Marco Antonio. Hay cosas que no puedo controlar y tengo que entenderlas y tengo que decirle: Dios mío, dame paciencia, porque Ah, esto no depende de mí, está fuera de mi control, ¿verdad? así es. Y para eso debo aprender a controlar las emociones, que es otro de los puntos importantes cuando Que hablamos de ser buena persona de acuerdo a la psicología. así es. O sea, ¿cómo le hago para controlar mis emociones? Así es. ¿Qué más Sí, sería? todo lo que tiene que ver con la empatía, Es otra. la empatía, ser compasivos, que es lo que venimos hablando de todo este tema, que la empatía es súper importante el manejarla, siempre, siempre. Si me permites, quiero decir una frase que dije también de mis ideas, ¿verdad? Adelante. Que se va a escuchar un poco burdo, pero tal vez en algún momento se pueda entender, que si tú sabes que una hoja de un árbol es lo mismo que un lingote de oro, entonces vas a poder tener empatía con los demás. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas personas que me dicen: ¿cómo vas a comparar una hoja de un árbol con un lingote? El lingote vale muchísimo. Sí, pero al fin y al cabo
Digo, está aquí en la Tierra, dicen que llegó por medio de un asteroide, bueno, esa es otra historia, pero está aquí y estamos en el mismo lugar. Entonces, cuando tú puedas comprender que un árbol da oxígeno, da vida, si podemos tener oro, pero si no tenemos oxígeno, pues no somos nadie. Entonces, cuando tú puedes diferenciar estas dos partes y te acercas a cualquier lado, llegas a un edificio y eres empático incluso con el guardia, con las personas que te vas encontrando, con el director de una empresa, entonces esa empatía se vuelve muy grande y te abre puertas, yo creo que a donde quiera. Mira, tocas de tocar un punto, no soy burdo, entiendo la analogía que mencionas. Eh, una de las cosas importantes para ser buena persona es cuando eres capaz de tratar desde la persona más humilde hasta la persona más rica, desde la persona en la escala organizacional más abajo hasta la más alta, pero pues no sé, muchas veces la escala está al revés. De El repente. que más vale es a la persona que está más abajo porque es la que más nos ayuda muchas veces. O sea, no sabemos, sinceramente. Y la vida es una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Esa parte, la manera como trato a las personas, dice mucho, pero mucho de mí. Dice mucho de la persona. Y es un aspecto fundamental en esta parte. Marco Antonio, en 3 minutitos, ¿cómo te puedes despedir de nuestro radio escuchas? ¿Qué te gustaría decirles, ya sea de tu asociación civil, ya sea del tema de hoy? ¿Qué te gustaría darles como mensaje? Sí, principalmente como persona, me gustaría decirles que sepan que se acerquen cuando tengan un problema con la familia y que tienen que saber que no es fácil ni para el que tiene el problema, ni para la familia, ni para los amigos. Siempre va a haber un detalle ahí, ¿verdad? De confusión en lo que se acomodan las cosas y entonces todo empieza a tomar un curso. Esto lo digo a fin de que el mensaje que quiero dar es para las personas que necesitan ayuda, que sepan que no están solas. Eso se lo digo yo como persona. Como asociación civil, definitivamente sí les comento que deberían de investigar y saber cómo es que son las asociaciones civiles y de qué forma nos pueden ayudar. Y bueno, también espero poder llegar a la culminación de este proyecto y encontrar a personas que quieran sumarse, ¿verdad? También eso a mí me gustaría. Eh, y yo creo que es una forma de despedirme y agradecerte, doctor, porque todo lo que hemos estado hablando acerca de ser una buena persona, el poco tiempo que tengo de conocerte, definitivamente describes a cada una de estas cualidades de una persona, cómo ser una buena persona. Eres muy empático, muy amable y agradezco a toda la gente que nos escucha que no dejen de escuchar al doctor Matt. Oye, aunque dile a mis hijos, dice, vivan con él. Ya Como sé, toda la ya sé, vida. eso es de cajón, eso parece que Oye, cuando les empiezo a dar algo, les empiezo a decir, ya vas a empezar con tu negociando, ya me sé, dicen, ¿verdad? ya Es lo que sé. me dicen. Pero Sí, mira, gracias, Marco Antonio. Hay una frase de Abraham Maslow, de la pirámide de Maslow, que muy dice, importante. uno de los objetivos de la educación debería ser enseñar que la vida es preciosa. Algo tan sencillo, que la vida vale la pena vivirla. Ah, sí. Porque muchas veces se nos olvida y enseñamos historia, geografía, matemáticas, etcétera, etcétera, pero no enseñamos cómo ser mejores personas. No Definitivamente. enseñamos cómo ser empáticos. No enseñamos cómo ser responsables en nuestra propia felicidad. Es correcto. No enseñamos cómo conservar las amistades. También, Conservar las amistades es fundamental. El núcleo familiar que tú mencionabas tiene un así es. impacto Un impacto tremendo tremendo. tremendo en todo esto, ¿verdad? El núcleo familiar, el saber perdonar. Ahora, una parte también es, somos niños. Nunca dejemos de jugar. Y eso es lo que, tenemos un niño interior tremendo. Nunca, pero nunca dejemos de jugar. De jugar. Y aprendamos a perdonarnos, a ser compasivos con nosotros mismos primero, antes que con los demás. Tú mencionaste la compasión. La autocompasión es tremenda. Y necesitamos de alguna manera, como decía Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que más se adapta. Algo más apto. Necesitamos ser flexibles con nosotros Flexibles. mismos Así antes que es. nada. O sea, aceptar nuestros errores, aceptarnos como personas, como seres humanos y ser flexibles.
no ser cuadrados, encasillados, que hay una crítica a todos los que somos de fundamento ingeniero, que la cuadratura, los contadores, etcétera. Sí, y es cierto, tenemos que aprender a manejar las emociones de mejor manera, tenemos que aprender a ser flexibles, a vivir con el caos, con la incertidumbre que es parte de la vida. Lógicamente, como tú decías, lo mencionaste en un momento, buscar el sentido de vida. O sea, ¿qué Sí, quiero yo en mi vida? Pero lo de siempre, la frase famosa de Dios, donde dice, si quieres hacer reír a Dios, platícale tus planes. Porque qué lo más bonito. peor es que no se den, pero sí es luchar hacia ellos. Lo Así peor es. que te puede pasar cuando haces planes y consideras a A veces Dios, cuando va caminando uno hacia allá, se van sí. dando las Pero lo peor que cosas. te puede pasar, que te vaya mucho mejor Así que es. como planeaste. Bueno, pues más que todo agradecerles a todos ustedes el haber estado aquí con nosotros. Los invitamos a continuar con nuestra programación y Marco Antonio, una vez más, Muchas muchísimas gracias. Qué gracias. amable.